Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva cápsula del Centro de Ética Judicial, en donde empezaremos una serie de cápsulas para platicar de algunos asuntos relevantes que ha resuelto la Sala Superior del Tribunal Electoral a lo largo de este proceso que está en su etapa final de judicialización de los resultados electorales. Y para comenzar, parece muy conveniente platicar un poco de lo que fue el asunto del registro como candidato a gobernador del estado de Guerrero de Salgado Macedonio, que al final de cuentas fue cancelada, y quien fue registrada como candidata fue su hija, que terminó ganando la elección. Este es un tema interesante por el problema jurídico que se planteó en su momento. El Instituto Nacional Electoral, con sus facultades de fiscalización, de revisión de todas las operaciones de las y los candidatos, en este caso de los precandidatos, como lo era Félix Salgado, requirió que se presentara un informe de todos los gastos y de los ingresos que durante la etapa de precampañas realizó Félix Salgado para la búsqueda de su candidatura como gobernador por el partido de Morena. Ante esto, tanto el partido Morena como Félix Salgado respondieron que en realidad no había habido un periodo o una etapa de precampañas, es decir, un proceso de selección interna de candidatos, porque su decisión de quién iba a ser su candidato lo iban a tomar a partir de una encuesta. Entonces no hubo registro de precandidatos, ni mucho menos, pero el INE encontró que la realidad fue que Félix Salgado Macedonio realizó actos que son propiamente de precampaña, es decir, actos proselitistas, en donde, comunicándose hacia la militancia del partido Morena, solicitó su apoyo para que fuera él quien sea registrado como candidato. Y esto, en términos prácticos, resultaba para el INE en un gasto de campaña que tenía que ser reportado. Ahora bien, hay una disposición normativa en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que señala que ante la omisión de presentar un informe de gastos, la consecuencia jurídica es que el INE niegue o rechace la solicitud de registro de un precandidato que haya sido omiso en la entrega de este informe. Y efectivamente, esta fue la consecuencia que concibió el INE que debía darse ante este supuesto, obviamente mediante un procedimiento que tiene que seguir ciertas etapas, entre ellas requerimientos a las partes, tanto al partido Morena como a Félix Salgado, quienes en todo momento respondieron que no eran precandidatos y por lo tanto no estaban en el supuesto de entregar un informe de gasto. Ahora bien, en una primera impugnación, el Tribunal Electoral resolvió revocar la decisión del Instituto Nacional Electoral. ¿En qué sentido? Y esto es lo interesante de este asunto en cuanto al problema jurídico, porque señalaron que la disposición en realidad tiene que interpretarse de otra forma, en el sentido de que no es la única sanción posible la negativa o el rechazo de la solicitud de una candidatura, sino que esa es la máxima sanción, acogiéndose a criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia penal, en la que señala que es inconstitucional que el legislador imponga una única sanción o una única pena ante una conducta delictiva, sino que se tiene que hablar siempre de mínimos y de máximos, porque entonces esto le da lugar al juez o al Poder Judicial de, en un ejercicio de su propia discrecionalidad de análisis de los casos concretos, establecer cuál es la sanción adecuada. Establecer una única sanción es inconstitucional porque no permite que el juez haga esta valoración o esta ponderación de las circunstancias que pudieron haber rodeado la conducta para determinar si una sanción es adecuada o no. Por lo tanto, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales debía interpretarse en este sentido. En efecto, en otras disposiciones normativas, dentro de la misma ley, se señalan otro tipo de sanciones. Entonces, la Sala Superior lo que le dijo al INE fue que tenía que emitir una nueva resolución, teniendo siempre en cuenta que la negativa del registro de la candidatura era la sanción máxima y que había otro tipo de sanciones más leves que no cancelaban por completo el derecho de Félix Salgado como precandidato para ser postulado a un cargo de elección popular, siempre teniendo en cuenta que existen otro tipo de sanciones para valorar si efectivamente la sanción procedente era la negativa del registro como candidato. El INE, en una segunda valoración, insistió en que la consecuencia jurídica debía ser la negativa de la candidatura, justamente porque tanto Morena como el propio precandidatos se negaron en todo momento a cooperar con la autoridad y por lo tanto ahí se actualizó una especie de dolo por su parte para la realización de esta conducta. Y esto finalmente fue confirmado por la Sala Superior. Pues esto, en pocas palabras, es la historia de lo que pasó con el registro del candidato por el partido político Morena
en donde, insisto, es una interpretación interesante. La Sala Superior del Tribunal Electoral, muy criticada por quién se trataba, creo que fue injustamente criticada, porque simplemente se dirigían las críticas a decir si Félix Salgado debía ser o no candidato, pero me parece que esta interpretación conforme, porque fue un verdadero ejercicio de interpretación conforme que plantea la Sala Superior, es relevante y puede dar pie al análisis de casos futuros en materia electoral, en donde este criterio de la Suprema Corte, que en realidad es de materia penal, puede trasladarse a lo que son las infracciones administrativas electorales. Por lo pronto es todo. Sigan pendientes de las cápsulas del Centro de Ética Judicial, en donde seguiremos hablando de otros casos que fueron relevantes durante este proceso electoral. Muchas gracias.